Estoy saliendo en vivo, ahí alguien me ve. Solo corto. Hola. Nadie en vivo. ¿Hay alguien que me diga que estoy en vivo? Espero que no esté hablando para adentro, que se lo van a perder. No me gusta realidad. Alguien ve ahí. No tengan miedo, aparezcan. Más miedo tengo yo. Estoy en vivo ahí. Bueno, creo que sí. Ay, Dios, qué satisfecho en la vida. ¿Hay alguien en vivo ahí? ¿Alguien me ve? Tienen miedo. Esto me lo van a plagiar. No les doy permiso. Van a quedar como ignorantes. Opciones. Consideren un regalo de Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, amigos, bien como les puse ahí, he profundizado bastante en lo que es, pero no es fácil de dialogar, ¿me entienden? Quiero decir, ustedes tienen que comprender, en primer lugar, que cuando nosotros todos tenemos una ancestralidad, ¿verdad? Un origen que es precisamente Egipto, pero Egipto tiene muchos dioses, pero de entre los dioses hay una en particular que se destaca. Fue algo que me llamó profundamente la atención, porque yo, habiendo comprendido y el estar en contacto con el oráculo egipcio, me dio la posibilidad de comprender, como yo les decía a todos ustedes, las mujeres sin tiempo. Es que acá hay algo que ustedes
todos, yo misma tengo que comprender y debemos de comprender que todos los soldados que tenemos todos son precisamente dioses egipcios. Y si nosotros vivimos con esa idea que tienen muchos de ciertas historias, acá hay una historia que les voy a contar, que figura, mire la irrelevancia que algunos antropólogos desde el año 1940 han puesto como mito algo que está plasmado en los jeroglíficos de las tumbas como parte de la historia y el proceso cultural que tuvieron los egipcios. Bien, lo que les voy a contar a continuación, creo que los santeros y los babalawos y todos los que adoran, yo lo dije hace un tiempo a Osiris, deben de comprender que Osiris es Horus-Mil. Y acá hay una comprensión que proviene del mismo Egipto, de que hubo un acontecimiento en la historia, precisamente escrita por Osiris. Osiris, al ser un faraón que compartía no solamente el amor con Isis, sino que a su vez ellos eran hermanos, en un acontecimiento que hubo, lo más lindo que se dice que es un mito, cuando en realidad es parte de la historia de los dioses egipcios. ¿Qué sucede? Acá hay una controversia porque afirmar que esto es real sería como afirmar que Jesús, que todos conocen, es un altamente comprensivo y conocedor de los poderes de los dioses egipcios. Todo eso que todos ustedes, yo no estoy hablando de la religión cristiana ni nada por el estilo, sino que estoy asociando culturalmente, históricamente, de que sí, Jesús Cristo, el que todos conocen, y que a partir de que Jesús apareció con esos milagros, entre uno de ellos fue no solamente la sanación con sus manos, eso proviene precisamente de los sacerdotes egipcios, el poder está en las manos, que hoy por hoy nosotros disponemos de los poderes que los tenemos en las manos. Quiero decir, todo nuestro cuerpo, pero principalmente de nuestras manos. El hecho es acá que yo no quiero, ¿cómo les puedo decir?, entreverar lo que es la vivencia misma de la existencia misma de Jesús, de Nazaret, por decirlo de alguna forma, sino que esos poderes que Jesús tenía no eran pura y exclusivamente de Jesús. Hay una historia real que me es familiar, porque a lo largo del proceso de que Osiris, siendo esposo de Isis, eran hermanos, y que en nuestra liturgia del hoy por hoy podemos comprender de que todos los poderes que tenía Isis están muy directamente ligados con la presencia de lo que hoy conocemos como el Xiaoyun. Y si bien muchos ¿cómo te puedo explicar? Pueden pensar, perdón, el radio está saliendo esto. Ah, sí. Pasa que nadie me dice nada, yo no tengo miedo de hablar nada, ustedes, yo también, no es fácil estar hablando de estos acontecimientos históricos y ver que las personas son cobardes, porque acá esto nosotros, que somos, y yo misma, me estoy haciendo un lugar porque yo tenía que haber salido y me estoy dedicando a decirles esto a todos. Yo no pretendo que salgan todos en vivo, pero nadie me dio una señal de que estaba en vivo. Esa es la gran diferencia entre ustedes y yo. Ustedes esperan todo de una religiosa que está acá aportando conocimientos reales, poderes que perdimos,
Porque si yo le estoy diciendo a todos ustedes que Isis es la misma deidad que corresponde a todo lo que es lo egipcio y que más o menos tiene alrededor de estos poderes que tenía Isis. Estoy un poco nerviosa por lo que les voy a decir y yo tengo que indagar más profundamente este acontecimiento que hemos perdido, porque yo cuento con la herramienta de convocar el oráculo egipcio, que son sacerdotisas de antes de que llegara Isis y Osiris a ese punto establecido histórico. No me va a ser muy difícil, quiero decir, lograr comprender por qué Isis tenía el poder, señores. Al menos sé que ella al menos lo tenía, de resucitar los muertos. Era una gran maga. Y si yo tomo en cuenta, para comparar los poderes en la antigüedad de lo que es precisamente Egipto como diosa egipcia, Isis, esposa de Osiris, que es precisamente lo que se conoce en el hoy por hoy Orunmila. Los adoradores de lo que es Orunmila saben perfectamente que Oshun fue esposa de Orunmila. Acá hay una coincidencia muy grande. Quiere decir que hay alguien, hay alguien, cuando todo esto partió de lo que es el Sudán para los poblados de Nigeria, estoy hablando del 800 después de Cristo, y que esas personas llevaron el conocimiento de lo que te estoy contando ahora. Se cambió mucho, se perdió mucho, porque hasta donde yo he estudiado esta parte, Isis tenía el poder de resucitar a los muertos. Por eso te mencionaba Jesús, y que acá hay algo que no estoy acá. Quiero decir, yo siempre les digo a todos ustedes, las personas que creen en que Jesús fue un enviado de Dios, no lo tengan en cuenta, porque esto es un dato histórico. No va fe, religión, nada. Pero hay una comparación que debo de resaltar acá, de que casualmente Jesús tenía los mismos poderes que tenían estas mujeres de 4000 años antes de Cristo, o más. Según la herencia, por eso les pongo segunda parte, según la herencia de la diosa Isis, que para nosotros es Oshun verdaderamente, porque nos compete directamente. Acá Jesús, vamos a ponerlo a un lado porque nada tiene que ver con nosotros, que somos los herederos directos del panteón egipcio. Bien, casualmente sucede que cuando, por un revanchismo, un hermano del dios faraón Osiris lo mata. Fíjate aquí que Isis, cuando matan a su esposo, que era el faraón Orunmila, no quiero que se confundan, estoy tratando de que comprendan la asociación directa que hay. Esta diosa Isis, como su esposo Osiris, fue mutilado, partes muy pequeñas, destrozado, tipo no existís más, no hay forma de reconstruir, de armar este rompecabezas. Dos hermanos, así
mismo de lo que es Osiris y Isis, que eran hermanos, ayudaron a juntar los trozos del cuerpo del faraón Osiris. Osiris, por obra y magia, magia pura, porque esto es algo de verdad, aunque los historiadores tienen ciertas dudas, porque sucede que en el año 1940 ya estaba instalado en el mundo lo que es el catolicismo y los poderes sobrenaturales que aparentemente tenía Jesús, y estas personas que provenían de Inglaterra, Escocia y diferentes partes de Europa, ellos sabían precisamente que dialogar con lo que estoy diciendo a ustedes es como ir en contra de lo que es Jesús. Yo no tengo ningún problema en dialogarlo, porque yo hablo con respecto a la altura de que todo lo que hizo Jesús no era novedad. De ahí que muchos dudaban en esas épocas, los mismos, espera que ya te digo, los mismos sacerdotes que lo traicionaron, como dicen, y que no lo acepta uno hoy como un judío que hizo algo bueno, y que a partir de ese momento los 12 apóstoles, que eran aprendices de Jesús, yo estoy reviendo a Canadá, estoy dando datos históricos, porque si no, no puedo hablar. Creo que los judíos sabían esto que yo les estoy diciendo a todos ustedes, porque no olvidemos que los grandes eruditos de la historia venían precisamente del pueblo judío, que convivieron muchísimo tiempo con lo que eran los egipcios. De ahí creo que partió, y que hoy no lo dicen tampoco, pero ellos niegan esos poderes que supuestamente tenía Jesús y que eran era un enviado de Dios. Bien, de ser así de esa forma, yo estoy hablando de nosotros, y hablando en cierto punto de Jesús, porque fue negado por los judíos, porque tenían el conocimiento de esto que le estoy diciendo, de los poderes de los dioses egipcios. Eso es un tipo de cultura, ¿me entiendes? Un tipo de cultura real, que a lo largo de los tiempos infinitos, es innegable de que ninguna persona puede negar de los poderes que tienen los dioses egipcios, y que casualmente nosotros, hoy por hoy, los poseedores de ya todos, somos herederos de esos dioses. Yo no quiero decir acá, por ejemplo, de que Jesús decía que era el Hijo de Dios. Evidentemente sí. Pero si nos planteamos en la realidad del Dios Ra, Amón Ra, creo que él no era Dios del Dios que dicen los católicos. No sé si me explico acá abiertamente. Amón Ra. Porque los poderes de Isis emanaban precisamente porque era hija de Ra. Isis era hija de Ra. Yo estoy dando un dato que nadie lo ha dicho porque la gente tiene miedo de quedar mal con fulano, con mengano. Pero la historia está escrita, plasmada, no solamente en los libros, sino en los jeroglíficos de las diferentes tumbas, que casualmente los que descubrieron todo eso en el año 1940 tuvieron en cuenta de no quedar mal con los católicos. Yo no tengo ningún problema, ¿entienden? Y no estoy quebrando ningún tabú, nada por el estilo. Estoy dando un dato completo para nosotros, que tengan en cuenta de que nosotros hemos perdido, porque creo que todas las hijas de Orishá Oshun deben de comprender de que son directamente hijas de una gran maga que es Isis. Isis, cuando hace un ritual de alta magia, sus hermanos conocían sus poderes para hacer sobrevivir a su esposo. Y acá algo curioso que sucedió, que yo hace tiempo que lo había dicho, porque me lo habían dicho cuando yo hice el viaje al pasado, las sacerdotisas egipcias, el poder del orgasmo.
sexo en sí mismo el poder. Bien, este aquí con la gran magia que hace Isis, logra que su esposo vuelva a la vida. Y es un poco emocionante decirle a todos ustedes que hemos perdido algo importante y no comprendo, pero les voy a dar una breve explicación sobre lo que yo considero que debe haber sucedido para no hacer uso de estos poderes, de resucitar las personas, los muertos. Es verdad lo que te estoy diciendo y quiero que todos ustedes comprendan que yo acá no estoy inventando nada, amigos. Estoy diciendo que hemos perdido poderes, que quizás el hecho en sí mismo de tener el poder, Isis, mucho antes que Jesús, cuando ella resucita a su esposo, cuando su esposo resucita y vuelve a la vida, no tengo un dato real de cuánto tiempo demoró eso, pero aparentemente no demoró más de 3 o 4 días. El hombre volviera a la vida, sí, por un minuto. Yo no estoy afirmando locuras acá, pero debo de resaltar acá de que para la existencia y la para haber logrado ese proceso que ella hizo de traerlo nuevamente a la vida, había que hacer una confirmación de ese poder, de esa magia que era precisamente popular con la persona, precisamente Osiris, Isis, tener sexo. ¿No? Quiere decir que el sexo en parte yo lo considero de esta forma, el renacimiento, quiero decir, no tengo las palabras justas porque yo estoy hablando espontáneamente, pero tiene muchísimo que ver el sexo con la vida, con la no reencarnación, sino la, no sé cómo decirlo, porque yo católica no soy, no tengo costumbre de, no quiero confundir a las personas. Sucede que para la confirmación misma, de haber logrado la resurrección, por decirlo de una manera comprensible, la confirmación de de resucitar, de armar un rompecabezas, fue confirmada con copulación de ambos. Tuvieron sexo explícito aparentemente, no sé, por muchos días, porque no olvidemos que hay una cultura especial dentro de la antigüedad de que el sexo tenía una importancia casi sublime, ¿verdad? Espiritual. Y el hecho en sí es que lo que les estoy diciendo a todos ustedes es parte de nuestro pasado y que hoy puedo comparar ese poder que se perdió con lo que hoy conocemos. No podemos resucitar un muerto, ¿verdad? Pero sí podemos, hoy nos quedó parte de ese poder que es precisamente lo que se conoce por todos como, porque tengo otra cosa que no me quiero olvidar de decirte, lo que se conoce hoy como troca de vida, es lo único que nos ha quedado. La troca de vida es muy usada por los africanos, por los nigerianos, porque fíjese usted que todos los viejos ancianos viven más de 100 años y están como si nada. Evidentemente se está usando la troca de vida y sucede que ese poder, los batuqueros, no digo todos, nadie desconoce lo que estoy diciendo, proviene precisamente de los poderes que tenía Isis, que a su vez en los dioses egipcios, lo puedo yo realmente afirmar, es Oyum. Entonces Oyum
no solamente es lo que todos ustedes conocen, porque es exactamente lo mismo que tiene Isis, es una diosa egipcia, tenía poderes y gran magia. Bien, hemos perdido. Y creo que acá esto sucede porque hay algo que sucedió después de que esta diosa resucita, trae a la vida nuevamente a Osiris, que era un faraón, hijo de Amon-Ra. Y entonces yo creo que ahí los dioses, en mi humilde opinión, porque yo conozco cosas diferentes, no porque estén plasmadas en los libros. Cuando yo directamente conozco a las sacerdotisas del oráculo egipcio, amigos, sucedió que casualmente estas mujeres que convocan diferentes dioses nunca me dijeron esto, pero tengo una oportunidad ahora de preguntarle directamente a ellas por qué esto se terminó. De cierto modo, los egipcios, cuando hubo esa magia que hizo Isis, que en el siglo IV, el 1 antes de Cristo, los griegos y los romanos hicieron propio todo esto. Creo que hasta el día de hoy hacían iniciaciones, lo consideraban un culto, como hoy lo que es conocido como el Fa y los orillas. Ellos se apropiaron, los griegos y los romanos, de parte del culto que pertenecía precisamente a Isis, de Osiris. Bien, ahí está la distorsión, ¿me entiendes?, de los hurtos. No solamente los del Sudán robaron, se fueron, se distorsionó mucho. Pero hay un acontecimiento que me llama la atención, que es lo que me preocupa a mí, de los poderes en sí mismos, de resucitar los seres humanos, ya 4000 años antes de Cristo, era algo que aparentemente, yo no puedo aventurarme a asegurarlo, pero me da la sensación de que eso sucedió mucho, de que traían personas a la vida. Figúrese que el hecho en sí mismo de que ellos daban vida a una piedra, como yo les metí a todos ustedes, creo que no es tan difícil si lo tenemos en cuenta y comparamos, que es más fácil traer a la vida al ser humano. ¿Cómo se lograba esto? Bueno, yo les voy a decir a continuación de que los egipcios no desconocían lo que era propiamente dicho, culturalmente, espiritualmente, lo que era el alma. Lo tenían bien claro. Eso lo voy a tocar después. Yo creo que cuando ellos tuvieron la plena conciencia de que esos poderes que tenían, en la historia se conoce como Isis. Quizás habían otros y otras. Era la mujer precisamente, no el hombre, que tenía el gran poder de resucitar, de armar un cuerpo que estaba hecho pedazos, porque esto es una prueba fehaciente de la gran magia y el gran poder que tenían esos dioses y esas diosas. Se dice como mito, pero en realidad si está plasmado y escrito, yo no puedo dudar de que realmente existió eso, porque yo tengo la prueba misma, y he dicho a todos ustedes, del poder que tienen las sacerdotisas del oráculo egipcio. Yo lo vi, lo viví, lo conté acá. Entonces yo, como religiosa, hay cosas que sé, que los antropólogos comunes, arqueólogos, todos ellos, conocen porque no están en estos puntos. Bien, yo creo que se terminó eso porque se empezó a tener en cuenta la momificación. Si tomamos en cuenta lo que fue la momificación, de que era el viaje, la partida, o sea, lo que es otro plano, ¿entiendes? Todo con frutas, verduras, todas las cosas que quería la persona. Alágico, oro, todo, en las tumbas que nadie desconoce. Bien, acá está molestando este pesado que fue bien a pedir conmigo. Señores, yo creo que
se empezó a tener conciencia de que resucitar los muertos, ya en 4000 años antes de Cristo, fue algo que se dejó de hacer. No sé por qué, pero se dejó de hacer y se tomó en cuenta, ustedes todos saben lo que hacían ellos, de pesar el corazón y quién era digno de entrar a ese plano que todos conocemos como aparentemente el cielo. En realidad es otro plano, y que ahí es un lugar sin tiempo, que es donde habitan y viven las mujeres del oráculo egipcio. Son otros planos, ¿entienden? Entonces no todos eran merecedores de lograr ingresar a esos portales. Yo lo defino de esta forma para que comprendan de que no es que yo esté acá dando alucinaciones. Tengo ciertas comprensiones, que yo ya las he dicho acá, lo que pasa es que ustedes no prestan atención. Yo no soy campana, amigos. Tengan en cuenta todos de que lo que les estoy diciendo no es ninguna mentira. Se empezó a tener en cuenta ya 4000 años antes de Cristo, de que las personas, para lograr eso que se hacía a través de la resucitación, quizás en algún momento resucitaron a alguien que no era merecedor de seguir viviendo, ¿me entienden? Por eso yo les digo a todos ustedes de que cómo era posible de que los estudios del sacerdocio egipcio duraban 30 años, a ver si vas comprendiendo lo que te digo, cuando el promedio de vida en esos tiempos era muy poco, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo lograban ellos llegar a 30 años de estudios de todo, el panteón egipcio, los dioses, todo, los poderes de los sacerdotes y las sacerdotisas, que fueron más importantes aún que los hombres? Porque existía, señores, ese poder de resucitación, que luego se transformó en el tiempo en algo que hoy conocemos todos, que se llama troca de vida. Comprensible, ¿verdad? Y razonable. Así, viéndolo desde ese punto de vista, es razonable. Pero ¿qué sucede? Son mitos, sí, pero también son historias verdaderas, que la misma historia va contando y recopilando, y que si yo estoy dentro de lo que estoy acá, puedo comprender de que ellos usaban esos poderes, hasta que llegó un punto en que se dejó de hacer. Se usaba así para prolongar la vida de los sacerdotes. Hay un faraón que vivió hasta los 70 años, cuando el promedio de vida era máximo 30. ¿Entiendes? La prueba más evidente es eso. Y los sacerdotes y sacerdotisas, ellos lograron estar en un plano, porque están en un plano diferente, no sé en cuál, pero están. Yo he llegado ahí, abrí un portal, voy, y ellas se hacen presentes. Hace tiempo que yo no voy a ese plano, pero se hacen presentes. No sé si me explico. Hay un canal de apertura abierto, donde yo no voy, pero ellas vienen. Esto que les estoy diciendo es una verdad. ¿Entienden? Es difícil de digerir, no hay nadie. Y yo les digo, si ustedes quieren continuar sabiendo los procesos ancestrales, señores, creo que hay que tener valentía para comprender nuestra historia y de lo que fuimos capaces en nuestro pasado, y de que Isis y Osiris son Oshun y Orunmila. Y no estoy diciendo una barbaridad acá. Bien, yo creo que cuando Jesús hizo lo que no debía de haber hecho, acá sucedió lo inevitable. ¿Cuánto duró vivo? Pues empezó a hacer todas esas cosas. Muy poco. Y esa cierta resurrección que dicen que tuvo Jesús, discúlpenme los católicos, creo que no existió. Creo que no existió. Y de haber existido, todos los sacerdotes, el culto a los orishas, saben bien que cuando un religioso muere, yo acá estoy queriendo decir algo a todos ustedes, los hermanos míos, el culto a los orishas, de los dioses egipcios, sucede que pasa lo mismo que pasó con Jesús. Hay apariciones, golpes, cosas raras, y después terminan marchando para el plano. ¿En qué plano está Jesús? En el nuestro no. Donde están las sacerdotisas egipcias no. No sé dónde.
Pero creo que acá Jesús cometió un error, porque algo que no se podía hacer, porque lo habían dejado de hacer ya hacía 4000 años antes de Cristo, este señor joven que estuvo en Egipto viviendo alrededor de más o menos 10 años, desde que nació hasta los 13, 14, no dudo de que haya sabido algo y que esos secretos que él aprendió, estoy hablando con ustedes, no con los católicos, rompió, como digo yo, una regla de oro. Tal vez tuvo, porque yo me enteré de que, yo les comenté a todos ustedes, de que las sacerdotisas del oráculo egipcio supieron de la existencia de Jesús y de sus cosas. No estoy mintiendo acá, vean el dato que yo les di, que di información de cómo yo conocí todo esto. Yo no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad, que choca, golpea, por supuesto. Pero casualmente está involucrada la gente de lo que es el catolicismo. Y yo no quiero afirmar acá de que Jesús haya sido iniciado. Yo no lo estoy diciendo en ningún momento. Bendiciones para todos ustedes. Vamos a continuar luego con este tema. Hola. Sí, ¿qué tal? Señores, estos temas son reales. Yo no estoy diciendo ninguna mentira y sé que me van a plagiar. Pero tienen miedo todos, porque acá hay un grave problema que es precisamente cuando metemos a Jesús. Yo no tengo ningún problema en mencionarlo, porque estoy hablando del punto de vista histórico, no lo que los católicos creen como Dios, hijo de Dios, que en realidad tal vez, no lo voy a afirmar, pero evidentemente, Ra, Amon-Ra. Y si rompió una regla que él no debía de haber roto, porque por alguna razón se dejó de resucitar y se usaba solamente para los sacerdotes, yo estoy afirmando cosas que sé, porque yo tengo el contacto, y esto es un estudio personal que voy a hacer y no lo voy a contar, de saber por qué perdimos esos poderes que hoy están en lo que es, se puede decir, la troca de vida. Bendiciones, gracias por estar.